Bien, durante el curso hemos tratado de introducir algunos conceptos que tienen que ver un poco con qué se espera, ¿cierto?, de este estudiante UNAV, ya protagonista del siglo XXI, bien, y que está asociado a estas competencias, ¿cierto? Y en ese marco también las aulas virtuales también eran una oportunidad de desarrollar ciertas competencias, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué se espera del estudiante? Vimos también por una parte, y están las lecturas, porque ustedes espero que le echen un vistazo, ¿cierto?, sobre las competencias que se esperan también del profesor, de alguien que enseña. Esas son competencias genéricas, no distinguen entre un profesor, enseñanza básica, bien, en alguien que está ejerciendo la docencia, ¿cierto? Se espera que esta persona maneje las tecnologías en general, más allá de las aulas virtuales, que solamente sería como un ítem, ¿cierto? Pero que maneje ciertos recursos tecnológicos para docencia, desde la gestión, desde la planificación de actividades, ¿cierto? Más o menos eso. Ya hay que tendría que ser un poco llamado de atención para todos. ¿Qué tanto nos estamos manteniendo en ese camino? ¿Sí? Bien, y también vimos naturalmente lo que son las aulas virtuales, de cómo todos estos recursos que hemos estado viendo hasta acá, ¿ya?, nos ayudan a hacer docencia en línea, ¿cierto? Que es el fondo del curso, ¿ya? Y siempre verlo como una ayuda para hacer docencia, porque lo que nos interesa siempre va a ser naturalmente el aprendizaje, ¿sí? Es lo que nos guía. Bien, un punto ligado un poco al profesor, más que nada al profesor, ¿ya? Siempre todas estas conceptualizaciones parten del ideal, ¿cierto? Como que todo se dé perfectamente, y para que juramos que el profesor quizás tiene todo el tiempo suficiente, que a lo mejor tiene solamente 20 alumnos y no 200, bien, para trabajar, ¿ya? Todo esto siempre se piensa en un concepto ideal, ¿ya? Cuando hablamos de educación en línea, ¿ya?, y particularmente cuando es 100% en línea, ya los llamados cursos de e-learning, ¿cierto?, ¿ya?, hay una figura que es muy importante, que es la figura del tutor online, ¿ya? La figura del tutor. ¿Quién es este tutor? ¿Cierto? Que muchas veces podría o no ser el propio profesor que está a cargo del curso, ¿ya? Podría ser una persona aparte, o incluso podría ser más de un tutor, ¿ya? ¿Quién es esta figura? Se separa un poco entre la figura entre el profesor, que es el experto en contenido, ¿cierto? Podría darse que es quien dicta el curso, ¿cierto?, el profesor, del tutor, ¿ya? Este tutor es básicamente un mediador más, ¿cierto?, un nuevo personaje que no solo media entre el alumno y el contenido que le propone, ¿cierto?, las actividades que le propone el profesor en línea, ¿cierto?, sino que también entre el alumno y sus pares, ¿cierto?, porque hay actividad de grupo, como nos ha tocado aquí en el curso, ¿cierto?, entre el alumno y la plataforma, entre el alumno, el personal técnico, entre el alumno y la organización, ¿cierto?, porque hay también temas de gestión, de papeleos, que también tiene que... Bien, entonces es como hay un personaje clave que se va moviendo de una dimensión a otra, ¿ya? Este personaje tiene, según la literatura, determinadas funciones, ¿ya? Y vamos a ver que es un poco bien ambicioso, es como si fuese un mega personaje, ¿ya? Cuando tenemos responsabilidad de un aula en línea, cuando hay profesores que tienen un aula en línea, sea 100% presencial o de apoyo a las clases presenciales, como es su caso, ¿cierto?, van a ver que muchas de estas funciones igual les va a tocar, de alguna forma, ejercerlas, ¿ya? Teniendo no tiempo, teniendo o no las mejores condiciones para hacerlas, pero es parte del trabajo de de mediar una actividad pedagógica en línea, ¿sí? Entonces, muchas de estas funciones, como digo, aunque son pensadas para una persona que debería ser un personaje distinto, ¿ya? En este caso, no creo que nadie en ningún curso tenga asociado un tutor que trabaje en paralelo con el profesor, ¿cierto? Entonces, les va a tocar muchas de estas funciones ejercerlas a ustedes mismos, dentro de lo posible. Bien, vamos a ir viendo una por una. Una función técnica, ¿ya? El tutor, digamos, sea o no el profesor, ¿cierto?, debería ser competente en el manejo técnico de la plataforma, ¿cierto? ¿Sí? En un minuto, cuando empieza un programa, un curso, por ejemplo, deberías al menos asegurarse que todos sus alumnos tienen acceso a la plataforma, ¿sí? ¿Sí? Saber que todos sus alumnos están entrando. Y si no pueden entrar, ¿por qué no han podido entrar? Si a lo mejor tienen problemas de la contraseña, ¿cierto? A lo mejor, si no lo pueden manejar ellos, que el profesor que pueda reponer la contraseña, saber llevarlo a la personal competente, ¿cierto?, a los administradores de la plataforma, qué sé yo, para orientarle cómo recuperar contraseña, ¿cierto? En el manejo
un alumno que a lo mejor nunca ha estado en aulas virtuales, cómo orientarlo al trabajo en aula, ¿cierto? De cómo manejarse los recursos, cómo hacer entrega de una tarea, cómo participar de un foro, orientaciones técnicas, todo eso va en ese tema, ¿cierto? Gestionar grupos de aprendizaje, lo vamos a ver hoy, cómo, no lo hemos visto hasta ahora, cómo manejar los grupos, ¿cierto? En pos de la actividad, ¿ya? Subir material. Lo hemos hecho acá, cómo ir subiendo material. Pensemos que este tutor no necesariamente es el profesor. Bien, entonces es un colaborador, ¿cierto? Pero sí debe manejar, al revés del derecho, cómo se maneja el aula virtual, ¿sí? Mantenerse en contacto con los administradores del sistema. Bien. Este tutor, si bien podría no ser el profesor, naturalmente si está siguiendo un curso, por ejemplo, de medicina, algo de medicina tiene que saber, algo de la asignatura que estás tutoreando debe manejar, ¿cierto? A lo mejor no es un experto como el profesor que está dictando el curso, pero sí tiene que manejarse los contenidos al menos de nivel general, ¿cierto? Para poder orientar a los estudiantes en la función de las actividades que se están proponiendo. Entonces, dar información, extender, ¿cierto? Dar, por ejemplo, si no es suficiente el material que le estamos proponiendo hasta aquí, entonces ser capaz de proponer otras lecturas complementarias donde el alumno también pueda sacar información, ¿cierto? Responder los trabajos, ¿ya? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en los foros, yo le propuse una cantidad X de foros todas las semanas, que han estado súper buenas, yo las estoy leyendo, ¿cierto? Entonces, al final del curso yo voy dando por cerrado esos foros, ¿cierto? Y hay un cierre cognitivo, se podría decir, de las ideas centrales que se dieron en ese foro, ¿cierto? Rescatar un poco las ideas centrales que se dieron. ¿Ya? Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje, resumir los debates, ¿cierto? Sí, llegar a un final, dar un cierre a los foros y hacer valoraciones globales e individuales, ¿cierto? De las actividades que se están realizando. El tutor también es un agente de la organización, ¿sí? Es responsable también de que se cumpla la planificación del curso, ¿cierto? El horario que corresponde, que ciertas calificaciones pendientes se hagan en un momento, todos los compromisos se hagan, ¿cierto? Entonces, naturalmente, el alumno también va a tener algunos temas de papeleo que tiene que ver, en este caso, con la universidad, y el tutor tiene que manejarse un poco a dónde derivar. Bueno, ahora ya no existe cerca, pero tiene que saber a dónde derivar si es que hay consultas de ese tipo como curricular. Una función orientadora que tiene que ver como con técnicas de trabajo, ¿ya? Más allá del contenido, más allá de cómo orientar en la actividad que tiene que ver con la materia propiamente tal, también uno debería ayudarle cómo trabajar en las actividades propuestas, ¿cierto? Cómo estar encima del trabajo en grupo, ya, para que todos vayan avanzando en la medida de lo que se espera, ¿cierto? Mantener motivados a los estudiantes en el trabajo grupal, que es quizás una de las partes más difíciles de hacer en línea, ¿ya? Ustedes lo han visto, yo creo que en la práctica, en algunos grupos, que es bien difícil trabajar en línea, en grupo sobre todo, y supuestamente se espera que sea un aula colaborativa, ¿ya? Entonces, mucho más difícil, ¿ya? Facilitar técnicas de trabajo, informar a los estudiantes sobre su progreso, bien, estamos bien hasta acá, qué tanto tienes de retraso, ¿ya? Un tema que tiene que ver más con técnicas de estudio, va por ese lado. Y por último, y esta es la función que quizás no tiene que ver con temas académicos, no tiene que ver con temas de gestión, no tiene que ver con temas de técnicas de estudio propiamente tal, sino que es alguna función que quizás todos los que hacen docencia les toca hacer y que no está incluido en contrato ni nada. Es la función de contención, ¿ya? De cómo este estudiante a lo mejor tiene que trabajar, tiene la mamá enferma, no sé, tiene problemas, no sé, X problemas que a lo mejor no tienen nada que ver con su vida académica, pero que el profesor tiene que estar ahí, ¿cierto? Al menos para orientar, ¿cierto? Al menos para mantenerlo dentro del curso, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, problemas con sus compañeros de curso, sus compañeros de grupo, por ejemplo, alguien tiene que intervenir, aunque no le corresponde al profesor necesariamente, pero tiene que estar ahí, ¿sí? Entonces, esta función social, ¿cierto? Es, más allá de lo que diga acá este resumen, que ustedes lo pueden ver después en la lectura, es importante para evitar la deserción en el curso en línea, ¿ya? Para que el alumno no se sienta solo, sino que esté acompañado, una mano amiga, digamos, el profesor le tiende una mano amiga, ¿bien? Bien. Como digo, muchas de estas funciones no deberían ser quizás llevadas a cabo por el profesor, pero cuando hay psicopobres, ¿cierto? Cuando no existe esta figura del tutor, colaborador del profesor, naturalmente muchas de estas funciones
les va a tocar a ustedes hacerlo en mayor o menor grado, ¿sí? Entonces, hasta aquí el curso. Hemos hablado de las aulas virtuales en un entorno virtual de aprendizaje, ¿cierto? Y en esto quiero hacer hincapié. Cuando se habla de tecnologías, ¿sí? Tecnologías para educación, lamentablemente siempre se hace demasiado énfasis en la tecnología, ¿sí? Incluso como se dictan estos cursos, y la gente llega acá buscando inmediatamente meterse al computador, ¿cierto? Como si estuviesen aprendiendo un Word o otra herramienta, ¿cierto? Entonces se vuelven unos cursos muy instrumentales, ¿sí? ¿Ya? Y se espera demasiado de ellos también, se espera demasiado de la tecnología, como si la tecnología nos va a resolver todos nuestros problemas, ¿cierto? Como si fuese la gran maravilla, ¿sí? Y hay poco menos que como las pruebas de SMT, que uno las pasa por una máquina y me da todos los resultados, listo, y pongo la nota, ¿bien? No es así, ¿ya? Tenemos que siempre tener presente que todo lo que estamos viendo acá, incluso las aulas virtuales, son un recurso, un medio más, ¿cierto? Dentro de nuestra función pedagógica, ¿sí? Por tanto, la idea es siempre cambiar la idea al aprendizaje en entorno virtual, ¿cierto? No hay ningún cambio entre la docencia que ustedes hacen quizás en clase presencial al esfuerzo que tienen que hacer como docentes en ambiente virtual. No tienen mayor o menor responsabilidades, tienen las mismas, ¿sí? Solamente quizás los recursos son distintos, tienen algunas otras cosas, algunas facilidades y otros desafíos también, como también los tienen en la clase presencial, ¿bien? Pero es un ambiente, es una dimensión que naturalmente tenemos que manejar. Este es el primer paso. Las aulas virtuales, cuando trabajamos en temas de aulas virtuales, es un ambiente cerrado, relativamente manejable, ¿cierto? Todo ocurre, o la mayor parte de las cosas ocurren en el aula virtual, ¿cierto? Pero ya es una conceptualización que ya está un poco pasada de moda, ¿ya? Ahora lo que se trabaja es hacer docencia con cualquier tipo de recurso digital, ¿cierto? Ya no encapsulado en un ambiente para el aprendizaje como son las aulas virtuales. Como digo, es un primer paso, pero ahora la tendencia es hacer docencia con lo que se pueda en temas digitales y ya no más esta distinción entre informática educativa. Ese concepto ya está muy desfasado, ¿cierto? Ahora solamente existe la educación, la formación, la docencia, el aprendizaje, independiente de los recursos que tengamos que echar mano, ¿cierto? Bien, profesores.